El reno o caribú es un tipo de cérvido de climas fríos. Habita la taiga y la tundra, aunque también los bosques más nórdicos. En el Paleolítico, coincidiendo con las glaciaciones, estos animales llegaron a poblar toda Europa, incluso la península ibérica, y mucho más al sur, en Asia y Norteamérica. En la actualidad habitan esencialmente en el área ártica y subártica del hemisferio norte. Existen muchos subtipos distintos de reno distribuidos por el mundo. Nosotros vamos a hablar aquí del caribú de Groenlandia. Son animales nómadas que viven en grupos de 1 o 2 docenas de reses, aunque los machos adultos suelen adoptar una conducta más solitaria. Su asta se renueva cada año. Pero a diferencia de otros cérvidos, tanto machos como hembras las tienen. Su pelaje, de invierno y de verano, es siempre muy tupido para resistir el frío, y su pezuña está especialmente diseñada para abrirse y hundirse menos en la nieve. La época de la brama o celo se produce en otoño. Desde la llegada de los primeros grupos humanos a Groenlandia, hace más de 2000 años, la caza del reno ha sido una de las bases de la difícil subsistencia en uno de los más duros y hostiles ecosistemas del planeta. Las primeras lanzas, arcos y flechas eran de hueso, tendones, madera y piedra. Con la llegada de los vikingos a Groenlandia en el siglo X, los cazadores y pescadores inuit obtuvieron hierro para mejorar sus armas e instrumentos. Desde hace 3 siglos empezaron a adquirir las primeras armas de fuego y progresivamente se fueron perdiendo técnicas de caza milenarias. Sea como sea, la caza y la pesca en Groenlandia, donde la agricultura y la ganadería es casi imposible, siguen siendo hoy una de las bases esenciales de la economía de las familias inuit. En agosto de 2012 viajamos al oeste de Groenlandia, con el objetivo de aprender cómo los inuit entendían y aún entienden hoy la caza del reno. Se acababa de abrir la veda para cazar el caribú, y en todos los pueblos se aprovechaban los apenas 3 meses de buen tiempo para conseguir toda la carne de estos animales que fuera posible, y así pasar con ella el invierno, literalmente encerrados en sus casas, compartirla con sus familiares y vecinos o para venderla en los mercados de las principales ciudades. Con esta idea llegamos a Kapisislit, una pequeña aldea de cazadores y pescadores, varios kilómetros al interior de los fiordos del área de Nuuk, la capital. En menos de un día, los jóvenes primos Hans y Josef Josefsen nos invitaron a acompañarles a buscar renos en los alrededores del pueblo. Había estado lloviendo los días anteriores y no tenían localizados los rebaños. Los 2 cazadores nos explican lo importante que es en la caza del reno, tuto en Kalaallisuuto groenlandés, controlar la dirección del aire para diseñar la ruta. Comprobar la temperatura de los excrementos también ayuda a prever la cercanía de animales. La niebla impedía localizar renos en la lejanía, dificultando la expedición.
Tras varios kilómetros andando, descansamos frente a un canal repleto de icebergs procedentes de un glaciar. Continuamos la marcha ascendiendo a unos altos, sin más noticia de los renos que los huesos de las patas y las cabezas que los cazadores habían abandonado el año anterior en el campo. Al llegar a la cima, la niebla cada vez más cerrada hizo a los cazadores desistir. Y resignados, volvimos todos al pueblo. La caza es así, nos dijeron los dos chicos en inglés. El padre de Joseph había aprovechado mejor la mañana, pues en apenas 10 minutos, mientras nos esperaba en su barca, consiguió casi una docena de peces. A la mañana siguiente, conocimos a Jacob Josephson, un veterano cazador de casi 60 años. Había vivido siempre de la caza y la pesca. Lo acompañamos primero hasta su cabaña o campamento, a varios kilómetros del pueblo. Desde allí salimos en busca de los renos andando y parando cada cierto trecho a mirar por los prismáticos para localizar los rebaños en la lejanía. En esto, básicamente, consiste la caza del caribú en esta parte de Groenlandia. Tras casi 20 kilómetros de camino, el tiempo empeoró y Jacob decidió volver a su cabaña para volver a intentarlo al día siguiente. Cuando ya estábamos mentalizados para un nuevo fracaso, un grupo de renos se levantó espantado. Aunque los renos se alejaban corriendo 100, 150, 200 metros, Jacob nos demostró su templanza y su seguridad de experto, adquirida tras toda una vida viviendo de la caza. Al intentar, sin un mínimo ápice de duda, varios disparos rodilla en suelo. En uno de ellos, efectivamente, alcanzó al animal más grande, una hembra adulta, que inmediatamente se puso a eviscerar y a dividir por la mitad para poder cargarla. Aunque Jacob habría sido muy capaz de llevar él solo hasta su campamento el animal, la mochila y el rifle, conseguimos finalmente que nos dejase ayudarle. Dormimos aquella noche en la cabaña de nuestro nuevo amigo Jacob, conversando con él y disfrutando de un merecido descanso tras la caminata, gracias a su hospitalidad. A la mañana siguiente volvimos a Kapisislit contentos por el lance. A los pocos días, Jacob nos invitó a comer el reno en su casa para conocer a su familia. Allí nos mostró la cabeza de un macho grande, que conservaba orgulloso. Dispuestos a entender mejor la caza del reno, viajamos días después a Tammik, un pueblo costero y algo más grande que Kapisislit, del área de Maniitsoq. Tammik es un pueblo en el que hay más actividad pesquera. No por ello sus habitantes dejan de dedicar los meses de verano a cazar el reno. Una de las primeras personas a las que conocimos en Tammik fue Elias Dahl, quien trabajaba de encargado en la tienda local. Una mañana fuimos con él y con Jens Elias Poulsen en busca de renos, adentrándonos en barca por los fiordos cercanos. Una vez anclada la barca a la orilla, iniciamos la consabida caminata por el complicado laberinto de montes y canales. Fueron los vikingos, al llegar a la parte oeste de la isla, los que la bautizaron como Tierra Verde. Pues bien es verdad que en verano esta parte de Groenlandia está casi totalmente descubierta de hielo y nieve, y que el verde es el color universal. No hay ningún árbol en esta tierra.
y los únicos caminos que existen fuera de los pueblos son las sendas que paso a paso abren los renos en su constante deambular. Los renos y los cazadores que tras ellos andan. Nosotros mismos nos pasamos todo el día recorriendo estas sendas naturales, abiertas por los animales. Andar, andar y andar, buscando renos en la lejanía. Solo atisbamos un animal adulto, al que no pudimos acercarnos por encontrarse al otro lado del canal del fiordo. A las 4 de la tarde, y tras todo el día caminando, volvimos a la barca para regresar a Tammic a comer. A los pocos días, un sábado por la mañana, acompañamos a los cuñados Nis Jacobsen y a Jürgen Olsen a cazar. El primero se dedicaba en exclusiva a la caza y a la pesca, y es, por cierto, uno de los mejores cazadores del pueblo. El segundo era el maestro de la escuela, que por supuesto también era cazador. Con ello seguimos otra estrategia para localizar los renos. Recorrimos en barca durante kilómetros los recovecos de los fiordos, mirando por los prismáticos. Después de horas navegando, Nis decidió desembarcar a los pies de una senda de reno que ascendía hasta un alto. Una vez arriba, andando muy despacio en contra del viento, localizamos un primer ejemplar joven. Los dos inuit nos dijeron que el reno era demasiado pequeño y que había que seguir buscando. En unos minutos se levantó espantado un macho adulto, al que rápidamente los dos cazadores dispararon casi simultáneamente, abatiéndolo Nis. Una vez celebrado el lance, los dos cazadores prepararon el animal para ser cargado. La forma de hacerlo en Atammic era distinta a la acostumbrada en Capisislit. En agradecimiento a que nos hubiesen dejado acompañarles de caza, nos ofrecimos a llevar nosotros el reno hasta la barca.
Nis y Jurgen nos invitaron a comer con su familia, que pasaba el fin de semana acampada al completo para cazar el reno. Como decíamos antes, los inuit aprovechan al máximo el verano para la caza del caribú. Tanto es así que los fines de semana aprovechan que los niños no tienen colegio y los días de descanso de quienes tienen algún empleo para salir todos juntos del pueblo a buscar renos. Los hombres sobre todo, pero también las mujeres, cazan. Los niños y las niñas juegan y aprenden a cazar. Los ancianos también acompañan al grupo, disfrutando todos de la actividad en familia como algo lúdico. En Attamvik conocimos a muchos más cazadores, entre ellos a Niels Poulsen y a su hijo Henrik. Niels le estaba enseñando a Henrik a descuartizar un animal que se lleva a casa, a prepararlo antes de ser guardado. Es costumbre antigua de los inuit comer trozos crudos de carne. Esquimal es un término despectivo con el que los extranjeros se refieren a ellos y que significa comedor de carne cruda. Los indígenas de Alaska, el norte de Canadá y de Groenlandia prefieren ser llamados inuit, que significa en su lengua persona. Nos sorprendió que las piezas de carne se cuelguen directamente a secar en los porches y que por el clima y la humedad, sin más tratamiento, no se pudran. Otros cazadores de Attamvik nos enseñaron cómo se repartían la carne de reno al llegar al puerto, y nos explicaron que muchas personas viajaban frecuentemente en barco a visitar a sus familiares de otros pueblos y que les llevaban carne de reno, ballena o foca. Otros vecinos nos contaron cómo los cazadores jóvenes les dan a los viejos de su familia o de su pueblo carne para pasar el invierno. Una estrecha solidaridad heredada de la cultura de los tiempos antiguos. El reno es uno de los símbolos nacionales de Groenlandia, como el resto de animales terrestres o marítimos. La caza y la pesca son las actividades principales con las que los inuit se identifican. El reno, como símbolo cultural, es uno de los ejes sobre los que gira el arte pasado y presente. Además de representarse renos en las obras, es el asta de reno uno de los principales soportes sobre los que se tallan figuras y esculturas. En el Ilorput de Nuuk se nos permitió filmar el trabajo en asta de reno de varios artistas expertos. Tutu, el reno de Groenlandia. Un animal adaptadísimo a la tierra en la que habita. Un paraíso en verano. Un infierno helado en invierno. Un animal que fue crucial para la vida en el pasado. Esencial para la economía inuit más tradicional. Y que, por supuesto, sigue siéndolo aún en el presente. La caza del reno, por todo ello, no es solo caza. Es cultura, es arte, es familia, es verano, es vida.
si es solamente caza. Porque, ¿qué es la caza? Para los inuit es exactamente eso. Economía, cultura, familia,